Momento para la conversación en Noticias 8 Edición Noche, en su edición de jueves, con el nuevo subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Saiz. Gracias por seguir con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes de nuevo. Es un placer recibirle, hay muchas cosas que contar, pero lo primero que me gustaría preguntarle es no sé si una polémica, ¿no? Pero ya sabe que a raíz de la crisis económica se cuestionaron muchos puestos, ¿no? A nivel político, por ejemplo, el del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, o el suyo mismo, el del subdelegado del Gobierno en Burgos. ¿Cree que son puestos prescindibles? Yo creo que no son puestos prescindibles, es decir, son puestos necesarios, mejor dicho, porque es necesario un canal de comunicación, una presencia en el territorio, y entonces este tipo de puestos cumplen estas funciones. Son funciones de canalización de iniciativas, de transmisión de información, y yo creo que son puestos necesarios. ¿Prescindibles en un sentido estricto? Por supuesto que son prescindibles la mayor parte de los puestos que existen, ¿no? Podríamos vivir sin ellos, pero creo que son necesarios y creo que hacen una buena labor. Ya sabe que uno de los objetivos del gobierno de este país en su anterior legislatura fue el de intentar adelgazar lo máximo posible la administración pública. ¿Usted cree que se ha conseguido esto? ¿O es un apunte en el debe del presidente Rajoy? Yo creo que sí que se ha conseguido adelgazar la administración pública. Se ha conseguido adelgazar a la administración pública mediante dos sistemas, sobre todo uno de ellos muy efectivo, que ha sido la reducción de entes instrumentales, los denominados entes instrumentales, no solamente en el sector público estatal, por decirlo así, sino en el sector público autonómico y el local. Las normas de racionalización de la administración durante los años pasados sí que han conseguido ese objetivo. Ahora mismo no tengo los datos, pero sería posible consultarlos, y sí que se ha conseguido. Han desaparecido un número alto de entidades instrumentales. Veo que viene con ganas, subdelegado, eso es muy importante. También viene con propósito de hablar más o conceder más entrevistas que su predecesor en el cargo, José María Rivas Andrés, que yo creo que la primera entrevista que le hice aquí fue también la última, porque él mismo dijo que no era muy dado a hablar con los medios. Bueno, yo creo que no se trata de ser, respetando totalmente la etapa de mi predecesor, que además yo creo que ha sido una buena etapa en la subdelegación del Gobierno, con mucho trabajo y con circunstancias muy difíciles, que ha hecho una muy buena labor mi predecesor. Yo soy partidario de una política que yo siempre delimito en una palabra: transparencia. Entonces soy partidario no de conceder de una exposición pública per se. Yo creo que no es el objetivo en sí mismo la exposición pública, pero sí que es un instrumento importante esa exposición pública, esa transparencia, esa transmisión a través de los medios de comunicación. Pero la transparencia solo se consigue cuando uno da a conocer de forma muy habitual las cosas, ¿no? Sí. A eso me refería con lo de hablar. Estoy de acuerdo, pero no solamente dar a conocer las cosas que podríamos decir excepcionales o que son más importantes desde un punto de vista de su profesión, de las grandes obras, las grandes infraestructuras, sino dar a conocer, el día a día de la administración. El día a día de una administración, en este caso la Administración General del Estado, que es una administración muy antigua pero a la vez muy modernizada y que de verdad presta servicios muy importantes a los ciudadanos. Yo creo que es importante abrir esas ventanas y que la labor de los funcionarios, de los empleados públicos, sea conocida por la Administración. No solo las grandes actuaciones, que quizás a lo mejor se refería usted, ¿no?, a esa información puntual, la totalidad de la labor de la Administración. Bien, pues para quien no lo sepa, nuestro invitado era la mano derecha, la persona de confianza de Jaime Mateu, que actualmente es diputado popular en el Congreso, pero antes de ese cargo era el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, y el actual subdelegado era el segundo de a bordo, ¿no? ¿Le ha servido esa experiencia junto al señor Mateu para adquirir este cargo? Yo creo que la experiencia junto a Jaime Mateu, que estuve muchos años con él, me ha servido para muchas cosas. Una de ellas ha sido para aprender de él de una inmensa capacidad de trabajo, de una dedicación al puesto de trabajo permanente. No hace falta decir que era 24 horas al día, porque así era. Me ha servido también para tener una gran capacidad de escuchar. Yo creo que lo más importante en un puesto de este tipo es saber escuchar, no cansarse nunca de escuchar. Y luego, a efectos prácticos, me ha servido para conocer la provincia. Tuvimos mucho conocimiento de la provincia, recibiendo a muchos alcaldes, conociendo de primera mano la problemática de los pequeños pueblos, de los medianos pueblos y de los, si me permite, pues grandes pueblos o grandes núcleos. En ese sentido sí me ha servido. Pero ese trabajo le hizo que alguien se fijara en usted como diciendo, ¿puede ser un buen subdelegado del Gobierno?
Yo creo que ese trabajo, por supuesto... Estando en la sombra en ese momento y luego para pasar a la exposición pública. Sí, yo creo que ese trabajo me sirvió, por supuesto, para que alguien se fijara y pensara y me otorgara mi confianza. Yo creo que sí, por supuesto. Cuando uno desempeña bien o intenta desempeñar bien, disculpe la inmodestia, cuando uno intenta desempeñar bien su función, yo creo que sí que tiene una utilidad práctica, por supuesto. Usted ha hablado de transparencia, lo acaba de hacer, que es uno de los temas. Me gusta mucho hablar de uno de los temas que tocó el día de su investidura, el 14 de febrero, creo recordar. Día de los enamorados. Efectivamente. Y también habló en ese día de la violencia de género. ¿Qué está pasando en este país que cada día asistimos a un nuevo caso de terrorismo machista? No lo sé. Y me dirá, pues si le pregunto es para que me conteste. No lo sé. Por eso es conveniente estudiar este tema, revisar todas las políticas que se están haciendo, porque evidentemente este tema, que es importantísimo, es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de España. En ese sentido, el Gobierno de España, a la vista de estas nuevas circunstancias, a la vista del crecimiento, desgraciadamente, de la violencia machista, pues lo que ha hecho ha sido implementar la creación de un órgano que estudie, que revise los protocolos y que vuelva, digamos, a estudiar cuáles son las mejores medidas para implementar e impedir esta violencia machista. Pero mire, yo creo, si me permite extenderme un minuto en este tema... El tema lo requiere. Yo creo que las soluciones a la violencia machista no solamente parten de las administraciones públicas. Es importante las administraciones públicas que deben implementar medidas de protección a las víctimas, que deben implementar medidas de atención a las víctimas, de prevención, de castigo a los culpables. Es que la solución también parte de la sociedad. Es que debemos interiorizar todos, una tolerancia cero hacia la violencia machista. Y esa tolerancia cero se debe interiorizar completamente, evitando cualquier tipo de conducta que pueda amparar mínimamente, aunque pensemos que sea de modo inocente. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. Los ejemplos, hace un momento fuera de micrófono lo hablábamos, son muy interesantes, ¿no? Es decir, ningún chiste, ningún tuit, ninguna conducta que dice, bueno, es un comentario ligero. No, absolutamente nada. Es un tema muy serio. Por tanto, dos son los actores que son primordiales para evitar la violencia machista. Las administraciones, su papel institucional de coordinación, cumplir con sus competencias, pero la sociedad, todos los agentes, todos los ciudadanos, interiorizando esa igualdad de hombres y mujeres y evitando cualquier atisbo de conducta machista. Desde luego, totalmente de acuerdo. Nada puede resultar jocoso tratándose de violencia machista. Vamos a hablar de grandes obras, usted lo decía, infraestructuras. Evidentemente, hablar con el subdelegado es hablar de la llegada del AVE a Burgos. ¿Se adelantó usted en declaraciones a Diario de Burgos la semana pasada cuando dijo que el AVE llegaría a Burgos este año? No era previsible que llegara al AVE en 2017 a Burgos, porque existe dotación presupuestaria para ello, porque se están realizando todas las actuaciones necesarias para ello, pero evidentemente, como sus compañeros recogieron muy bien y fielmente en la entrevista que me hicieron, sus compañeros de Burgos, el dar una fecha para la llegada de una infraestructura de ese tipo a una ciudad no es posible. Lo recogieron fehacientemente, fueron totalmente correctos en su entrevista, pero evidentemente lo que sí que se está haciendo es todo lo posible para que llegue este año. Entonces, ¿alguien ha actuado mal dando fechas anteriores? No, yo creo que no se trata de actuar mal. Yo creo que muchas veces, mire, me decía antes de mi experiencia en la administración. Mi experiencia en la administración me ha llevado a tomar una postura que a veces no es muy agradable, que es la de negarse a dar fechas. Todo el mundo tenemos la tendencia, cuando nos preguntan, de decir, ¿cuándo se va a acabar esta carretera? Pues en diciembre de tal año. ¿Cuándo se va a acabar este hospital? Pues en noviembre de tal año. Por estoy poniendo ejemplos, ¿no? En realidad eso yo creo que no es conveniente, porque las obras públicas son muy difíciles de definir en su término. Y no porque se hagan mal, sino porque son muy complejas. Entonces, en el caso del AVE, yo creo que el mensaje que hay que dar a la ciudadanía es el siguiente. El AVE va a llegar a Burgos, va a llegar en un breve plazo a Burgos, porque se está trabajando en ello, se está trabajando para eliminar todos los obstáculos que impiden su llegada, que es una obra muy compleja, y el AVE va a ser impulsor de esta ciudad, de su economía y de su sociedad. Obstáculos que a veces podemos pensar que pone el mismo Ministerio de Fomento, por ejemplo, en ese descuido, ¿no?, de dejar caducar la licencia medioambiental del AVE Burgos-Vitoria. Esto es un poco de libro, ¿no?, que esto pase. Bueno,
No conozco la tramitación administrativa exacta del expediente. Desde 2013. Desde 2013 han pasado años, sí, evidentemente, pero no conozco la tramitación exacta del expediente. Lo que sí que le puedo decir es que el Ministerio de Fomento tiene un compromiso real para que el AVE llegue a Burgos y para que el AVE continúe después de Burgos. Pero evidentemente no conozco la tramitación exacta. También es cierto que ha habido, no sé si la palabra técnica son modificaciones, ha habido estudios posteriores que han permitido ahorrar bastante dinero en el AVE que va a continuar desde Burgos. Pero la voluntad del Ministerio de Fomento a través de Adif es que el AVE llegue a Burgos cuanto antes. ¿Han tenido ya algún encuentro privado con el ministro de la Serna? No. Todavía no, no lo he tenido. No lo he tenido. Bien, pues cuando lo tenga ya nos contará. Por supuesto. Por supuesto. Estoy seguro que usted lo va a hacer. Todo lo que yo pueda contar lo contaré. Transparencia. Por eso, vamos con la autopista. La Junta de Castilla y León está estudiando un peaje blando para la misma. ¿Cree usted que esto puede sacar el tráfico pesado de la Nacional 1 y hacer de esta manera que se libere un poco la circulación ahí? Las soluciones de peaje blando, de subvención a camiones, de todo este tipo de medidas tienen que pasar necesariamente por una colaboración Estado-Comunidad Autónoma. La solución técnica pasa, si se arbitra ese tipo de medidas, por un estudio real del tráfico, por el tráfico que se puede desviar, cómo es la medida, qué limitación presupuestaria existe. En fin, es un tema muy complejo. El Ministerio lo que sí que está es en contacto con la comunidad autónoma, en este caso de Castilla y León, o con cualquier comunidad autónoma que esté en supuestos similares, pues para dar la solución mejor a la vía, lógicamente. Sí, porque las medidas que se han tomado en la actualidad, por ejemplo, ¿no?, la de bonificar un tanto por ciento al sector del transporte, tampoco dio un resultado adecuado. Y se han tomado medidas de este tipo también en Cataluña, en determinadas autopistas, con bonificaciones, viajes en la sombra. Mire, yo creo que es bueno hacer una política global en España en materia de infraestructuras, de su construcción y de su explotación. Y el ministro en ese sentido va, es decir, en las declaraciones que ha tenido y la política del ministro son no solamente porque, y me dirá usted, ahora es muy fácil decirlo porque el Partido Popular está en minoría, no, yo creo que es porque lo que hay que hacer, las infraestructuras de un país son una red de arterias fundamentales para su crecimiento económico. Entonces, lógicamente lo que hay que hacer es una política global, de soluciones globales y sobre todo de soluciones a medio y largo plazo. Y eso solamente se consigue mediante acuerdos políticos de todo nivel, de todos los grupos políticos representativos. Y por ahí el ministro creo que está acertando en su política. No soluciones, si me permite, soluciones de un momento que son muy oportunas, pero no soluciones parciales, sino una solución global. Una de las grandes responsabilidades, desde mi punto de vista, de su puesto, señor Said, es la relativa a la seguridad ciudadana. ¿Cómo están las cosas en la Policía Nacional? Las cosas en la Policía Nacional... En cuanto a plantilla. En cuanto a plantilla. Vamos a ver, la plantilla de la Policía Nacional, si usted me cubierta, principio de transparencia, hay que decir las cosas como son. No tiene la totalidad de la plantilla de la Policía Nacional. Y me adelanto a otra pregunta quizás suya, tampoco la Guardia Civil tiene la totalidad de la plantilla. Evidentemente, la situación ideal es tener el 100% de las plantillas. Pero para cubrir las máximas plazas posibles dentro de las disponibilidades de hombres y mujeres de recursos humanos, es necesaria una oferta de empleo público. Y para esa oferta de empleo público es necesario una ley de presupuestos generales del Estado. Creo que habría que hacer, aprovechando su pregunta y discúlpeme, una labor didáctica sobre lo importante que es una ley de presupuestos. Entre otros casos, para contar con una oferta de empleo que permita reponer las plazas que son necesarias. Y también, permítame que le diga, solucionar las cosas con esta falta de personal, ¿no? Porque, por ejemplo, le pongo un caso muy práctico que nos ha llegado además a nosotros a la redacción en varias ocasiones. ¿Qué hace la Policía Nacional perdiendo tiempo acompañando a un preso al dentista varias veces cuando sea necesario? ¿No sería mejor tener un dentista propio en prisión, por ejemplo? Mire, evidentemente ese tipo de servicios son necesarios, pero distraen a determinadas fuerzas y patrullas. Las medidas que haya que tomar pues serán objeto de un estudio y todo lo que sea mejorar, así se arbitrará dentro de los recursos posibles. Pero hoy por hoy, y si me permite seguir con el ejemplo, no se le puede dejar al preso sin la asistencia médica, por tanto hay que escoltarle. Tenemos en estos momentos, a mí me comentaba el comisario en la visita que hice de protocolo, cortesía, que fue una visita magnífica a comisaría, como fue una magnífica visita a comandancia, me decía, mira, subdelegado, es que todos los días tenemos que acompañar a determinados presos a diálisis. Y eso la ciudadanía no es consciente en el sentido
de que nos distrae unas fuerzas. Efectivamente, ese tipo de servicios yo creo que van a ser inevitables. Yo no he dicho en absoluto que dejamos de prestar atención médica al preso. He dicho que si el dentista estuviera en la cárcel, los desplazamientos no tendrían que producirse y esos policías nacionales estarían trabajando donde tienen que estar, que nos acompañan. Pero bueno. Lo sé, se ha expresado usted perfectamente. Gracias. Por cierto, hablando de seguridad, si usted tuviera que gestionar el asunto del Boulevard de Gamonal, ¿lo haría como lo hizo su predecesor, Arribas Andrés? Mire, ¿Que no hizo nada? Mire, yo creo que mi predecesor tomó las medidas que consideró adecuadas tomar. Si me permite, como usted ha dicho en mi currículum, o como se ha visto en mi currículum, yo soy licenciado en Derecho, pero también soy licenciado en Historias. Y entonces hay una cosa en historias que nos enseñan o que nos deben enseñar desde el principio, que es que para juzgar las situaciones históricas hay que colocarse justo en ese momento. Yo no puedo en estos momentos juzgar con las condiciones de ahora cómo actuó mi predecesor entonces, pero no voy a decir seguro, pero estoy convencido de que tomó las medidas que él consideraba más oportuno tomar. Incluso cambiando las reglas en el último momento. Le digo porque se había quedado entre la Policía Nacional y su delegación que nadie entrara en la zona donde iban a entrar las máquinas a trabajar, y al día siguiente sí que dejaban entrar. Es decir, a eso me refiero, ¿no? No conozco exactamente cómo fueron cada uno de los... Pero usted la afrontaría de otra manera, daría más vueltas, pondría sobre la mesa la necesidad de una prioridad de una obra en un barrio en concreto, adaptaría la seguridad a eso. Mire, yo, con independencia del caso concreto que me pregunta, pero que le voy a responder, yo creo que en cualquier caso concreto que se plantee hay un objetivo primordial del subdelegado de gobierno: que se cumpla la ley. Es decir, la ley debe cumplirse siempre y debe asegurarse a los ciudadanos su libre circulación. Entonces, cualquier tipo de medidas que la subdelegación del Gobierno proponga a quien tenga la competencia o tome dentro de su competencia, deben siempre destinarse, deben siempre tener como carácter finalista cumplir la ley y asegurar los derechos de los ciudadanos. Para finalizar, subdelegado, dígame, ¿qué es lo que cree que le va a dar más quebraderos de cabeza en este puesto? Lo que me va a dar más quebraderos de cabeza, pues evidentemente las demandas de los ciudadanos que no puedan ser cumplidas por una serie de razones, bien presupuestarias o bien de oportunidad, y que me gustaría que se cumplieran, lógicamente. ¿Por ejemplo? Pues no lo sé, en estos momentos no puedo decir una concreta, pero estoy seguro que habrá alguna, porque las demandas son infinitas, Las demandas son infinitas y además son legítimas. Todos queremos tener más infraestructuras, todos queremos que nuestra infraestructura sea mejor, todos queremos tener pues más seguridad ciudadana, todos queremos tener más servicios, y evidentemente esa demanda, por mucho que desde el Gobierno central pongamos todos los recursos que tenemos, nunca se verá cumplida al 100%. Bien, pues la subdelegación del Gobierno tiene nueva cara en Burgos. Es este caballero, Roberto Sáez, que queríamos presentarles aquí en Sociedad. Gracias, subdelegado, por su presencia. Gracias a ustedes, de verdad. Y espero verle pronto. Vendré cuando me inviten. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Seguimos con más información.